Muy buenos días a todos. Gracias por participar en este panel que va a ser una plática amena sobre cuáles son los cambios o cómo afectó las nuevas leyes del outsourcing en todo el tema del ahorro, digamos, dentro del contexto de la nueva ley para los empleados. Y aquí vamos a tratar un poco de tanto el ahorro a largo plazo como el ahorro a corto plazo. Eh, lo desarrollamos en alianza con Bufete Matemático. En su representación viene Eduardo González, De mucho nos va a gusto. acompañar en este panel. Si te quieres presentar, Eduardo. Con todo gusto, Javier, muchísimas gracias. Como comentaba Javier, estamos aplicando una alianza que confiamos va a ser muy buena, muy fructífera con Akiva. Nuestros servicios giran en torno a la determinación de pasivos laborales, diseños de planes de pensiones y toda esta parte complementaria que permite a las empresas proveer de un beneficio al momento de que se separa el empleado de la empresa. Su servidor, soy actuario egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tengo poco más de 20 años de experiencia en el giro de pasivos laborales. Llevo en Bufete Matemático prácticamente ya 8 años y mi rol en Bufete Matemático es como consultor. Tengo perfil también como auditor en temas de pasivos laborales y he estado muy metido en el tema de poder hacer este tipo de vinculaciones con instituciones del tipo de Akiva y de servicios complementarios, con la finalidad de que ustedes, en algún momento de que podamos tener la fortuna de atenderles, les podamos ofrecer un abanico más amplio de servicios que permitan que tengan sus necesidades cubiertas. Muchas gracias. Y por el otro lado estamos Akiva, en su representación, pues un servidor, Xavier Pla. Soy el director comercial de Akiva. Y en Akiva nos dedicamos, somos la única plataforma en Latinoamérica que trabaja 4 tipos de esquemas, que son cajas de ahorro, fondo de ahorro, anticipos de nómina y créditos de nómina. Hoy nos vamos a centrar en las 2 primeras, como son cajas y fondos, y como decía Eduardo, es el complemento. El plan de pensiones es un ahorro a largo plazo para tu jubilación. Tanto la caja como el fondo pueden ser a corto o medio plazo, pero es mientras es la vida laboral. Entonces, son todos los esquemas que tenemos dentro del ahorro, digamos, institucional, dentro del trabajo formal. Vamos a empezar por una pregunta genérica y es, ¿cómo ves las afectaciones que está provocando ahorita la nueva ley del outsourcing? Ya no solamente en el ahorro, sino ahorita en un plan más general. ¿Cómo les está cambiando la forma de operar a las empresas y cuáles ves que son sus principales problemas? Bueno, si no es una pregunta abierta a los compañeros espectadores, me permito Para ti. comentarte, es una situación, yo lo veo con dos aristas. Una arista muy buena desde la óptica de que va a beneficiar a los trabajadores, dada el terrible historial que existe en nuestro país de un abuso por parte de las entidades que hacían que utilizaban el tema del outsourcing como una vía para maximizar utilidades afectando a los derechos de los trabajadores. Esta reforma de manera directa repercute en beneficiar a estas plantillas enormes, de acuerdo a las cifras de las autoridades, en el sentido de ya no vas a estar a la deriva, ya vas a tener prestaciones, ya vas a tener beneficios y va a estar obligado el patrón a atender tus necesidades y además darte lo que por derecho te corresponde. Yo desde esa perspectiva lo veo como una gran oportunidad y una gran ventaja para los trabajadores, pero no podemos negar que tiene repercusiones para las empresas. No podemos decir que son repercusiones malas, la verdad es que son repercusiones a las que ya estaban obligadas las entidades, simple y sencillamente ahora se formaliza este requerimiento y pues de entrada por supuesto que es un shock en todos los sentidos, es un shock financiero, es un shock en la administración, en la organización. Me estoy enterando apenas en la noche que todo lo que tenían que cumplir para empezar hoy con una segunda etapa de transición a esquema de outsourcing, una cantidad indeterminada de empresas no lo pueden hacer
porque está ligado a que puedan conseguir citas, a que puedan organizar sus accesos. No pueden ser los mismos representantes los que aparecen para un tema de IMSS y otros que aparecen para el tema del SAT, por alguna cuestión normativa cuyos detalles desconozco. Y pues bueno, o sea, la complejidad ahorita y el impacto pues va a ser muy operativa, muy en costos, pero al final de cuentas, como un resumen de este primer punto, yo creo que es una gran ventaja, y abre aunque no se ve en este momento, claro, yo creo que abre una ventana enorme de posibilidades para mejorar las relaciones entre entidad y participantes y colaboradores, y sobre todo para mejorar los esquemas de beneficios con que actualmente cuentan, teniendo beneficios de índole fiscal y de índole estratégica incluso. Exacto. Una de las cosas que hemos visto nosotros es cuando trabajabas con outsourcing y los manejabas en diferentes patrones, con diferentes razones sociales, con diferentes prestaciones, a la ahorita tenerlos que integrar todos bajo una misma razón social, es lo que dices. Hay que equiparar todos los beneficios y todas las prestaciones. Entonces, ahorita sí ya no puedes segmentar por grupos, o si no, esa segmentación sí se ve muy clara. Eso permite una ventaja para los empleados, homogeneizar todas las prestaciones, pero también un incremento de costos para las empresas, porque eran costos que antes no tenían. Pero también lo que pueden provocar es una mayor retención del talento humano. En tus relaciones con las empresas, ¿cuáles son los beneficios que más prefieren los empleados? Mira, aquí es una pregunta buenísima y es una oportunidad enorme. Te voy a comentar por qué. Los trabajadores, y no nada más en el giro de nuestros clientes, sino prácticamente en todas las empresas, valoran lo palpable. Es decir, valoran lo que al día de hoy les repercute en algún beneficio, ya sea de índole monetaria, de índole financiera, de índole de wellness, ¿no? Que ahora está de moda el tema del wellness y del healthy environment y todas estas situaciones, que es muy bueno. Al final de cuentas, la vida la vivimos al momento, ¿no? La vivimos hoy, y es completamente comprensible que los trabajadores busquen temas como remuneración directa, remuneración indirecta, el salario emocional y todas estas cuestiones. La respuesta concreta sería que valoran muchísimo todo aquello que, además de sueldo, les permite tener esta sensación, según lo que me he informado en temas de recursos humanos, de tener más, no nada más la prestación como sería el sueldo base, sino prestaciones justamente como las que ustedes manejan y las que son expertos, las cajas de ahorro, los fondos de ahorro, que de alguna manera son una especie de motivo de celebración cuando en determinado punto del año les permite o solucionar problemas a los que pudieran enfrentarse, porque realmente todos estamos expuestos a riesgos que requerirían de recursos para solucionarse. Y también, como suelen estar estructurados, cuando a fecha determinada, pues les representa un ingreso, ¿no? Porque esto les permite hacer frente a obligaciones a lo mejor que tenían contempladas o no, y simple y sencillamente pues lo utilizan para dar atención a necesidades y voluntades inmediatas. Justamente nosotros, nuestro papel en esta plática y con nuestros clientes, y más adelante conforme se vayan dando las oportunidades, no queremos dar a conocer porque ya lo conocen, queremos resaltar la importancia que tiene que tengan dicen los gringos, ¿no? Este awareness, esta conciencia de la imperiosa necesidad, sobre todo las generaciones más jóvenes, de tener ahorro para el retiro. Aunque suene trillado y aunque suene comercial de gobierno, estamos totalmente desvinculados de gobierno, es una cuestión vital, que obviamente mientras estén jóvenes y mientras estén trabajando, no lo ven. Nuestra meta es justamente que perciban y se den cuenta y entiendan que el ahorro para el retiro es fundamental, es básico desarrollarlo desde las ópticas de los pilares, como se suele manejar en la jerga de mi giro de negocio, pero reduciéndolo a palabras sencillas, las empresas que tienen la capacidad, que veremos en algún momento más adelante, que todas la tienen, en realidad todas terminan teniendo la capacidad, y los individuos deben hacer algo por su ahorro para el retiro, por la simple y sencilla causa de que dejando de trabajar,
dejan de percibir estos ingresos que al día de hoy les resultan tan importantes y tan atractivos. Y esa es la comparación entre el ahorro a corto plazo y el de a largo plazo. Como decías, eh, los mexicanos vivimos al día. Lo que tenemos hoy me lo gasto hoy. Y para eso es muy práctico las cajas y los fondos, porque son ahorros a corto plazo, normalmente a un año, y al cabo del año te regresan tu dinero más el rendimiento. Eso te permite planificar y saber para qué vas a destinar ese dinero. A veces es, como dices, más complicado hacerles ver que el ahorro para, sobre todo para los jóvenes, que les dices, en 40 años lo vas a necesitar. Pues un joven de 20 años te dice, pues yo me quiero comprar mi motocicleta a final de año con el ahorro de mi caja. Así Lo de mi es. plan de pensiones, pues ni lo he pensado, además ni sé lo que es. Entonces, Claro. hacer esa cultura financiera y educar en cuáles son las ventajas de un ahorro a corto plazo, cuáles son las ventajas de un ahorro a largo plazo y conseguir ese equilibrio es lo principal. Y en todas las encuestas que hacíamos nosotros con nuestros usuarios, lo literal que te dicen es quítamelo o me lo gasto. Ya sea a corto plazo, ya sea a largo plazo, es si no hay alguien que me lo retenga y me lo guarde en mi nombre, yo no lo voy a hacer, porque si lo llevo en el bolsillo, tiene un agujero y me lo gasto. Entonces, también esa capacitación financiera dentro de las empresas es muy relevante. Completamente de acuerdo. En el cambio que tienes ahorita del outsourcing, ¿qué implicaciones tiene mover un ahorro a largo plazo que tenías a lo mejor en un outsourcing a moverlo a que lo gestione directamente la empresa? Mira, nosotros vemos desde nuestra óptica una complejidad operativa y básicamente en ese punto es donde vemos que se queda la complejidad. Obviamente está la subyacente del tema del recurso, ¿no? Antes era muy sencillo que la entidad, vamos a separarlas como se llamaban antes, ¿no? La entidad contratante del servicio de outsourcing pagaba cuotas con las cuales se desentendía completamente de lo que pasara a través del outsourcing y los empleados. Ahora absorbe obligaciones bueno, ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Absorbe obligaciones de seguir proveyendo estas prestaciones y no estaba preparada, ¿no? O sea, la empresa contratante de los servicios de outsourcing simple y sencillamente tenía una salida periódica de recursos para hacer frente a las erogaciones que vinculaban la relación entre la empresa de outsourcing y la contratante de sus servicios. Ahora eso cambia y eso cambia de manera radical porque aquellas entidades, y es donde mencionaba el paréntesis, aquellas entidades que van a reconocer las prestaciones de los trabajadores que van a ingresar ahora a sus filas y que por lo mismo no hubo una liquidación de esas prestaciones al momento de que salieron del outsourcing o de la entidad donde se encontraban los trabajadores, se van a topar con que requieren servicios como los de Akiva, como los de entidades financieras, como los de distintos proveedores, para poder dar esa continuidad en los beneficios y en los derechos de los trabajadores, porque, bueno, partiendo de que no les puedes afectar, esta ley no puede afectar a los trabajadores, simple y sencillamente buscar una forma de dar una continuidad en el proceso de vinculación laboral. No vemos nosotros una afectación real en términos de cómo operaría para el trabajador el ahorro. Seguramente va a ser un poco más complejo, pero también aquí se abre una ventana de oportunidad enorme para las empresas, porque es algo nuevo para las áreas de recursos humanos que a lo mejor muchas ni tenían a lo mejor alguien encargado de firmar y de pagar nóminas. Ahora van a necesitar un área de recursos humanos, un área que se encargue de la administración de estos procesos y va a permitir que se acerquen a ustedes aquí, a nosotros como sus proveedores de servicios actuariales, para enterarse, para empaparse. Y tocaste un tema fundamental para que pueda existir esta posibilidad al menos de dar, pues si no cursos avanzados, una pequeña pizca o una gran pizca de cultura correspondiente al ahorro, porque pues la mejor afectación, por eso te digo que este proceso al final de cuentas terminaría beneficiando al trabajador independientemente de todo lo que en el camino conlleve, ¿no? Va a permitir la posibilidad de que las empresas, por enterarse ellas de cómo operan prestaciones como la caja de ahorro, el fondo de ahorro, los planes privados de pensiones, los esquemas de ahorro para el retiro,
se enteren y a su vez este enterarse las empresas les va a abrir la vista a que tienen que enterar a sus trabajadores de cómo operan para que se le pueda sacar el mayor jugo a estos beneficios del ahorro y sean efectivamente fructíferos. Exacto. Y eso lo estamos viendo nosotros dentro de aquí va todo el tema de gestión de cajas y fondos de ahorro. Como dices, si antes lo gestionaba el outsourcing, pues la empresa lo único que hacía era mandar dinero y hasta ahí. Entonces, saber cómo se gestiona, cuál es la operativa, muchas empresas no tienen el conocimiento y se asustan porque creen que es muy complicado. Correcto. Es muy complicado si lo llevas de una forma manual e interna. Como tú dices, están todos los asesores y están todas las plataformas digitales que te permiten automatizar todos los procesos. En Akiva, por ejemplo, tenemos la única plataforma que gestiona esos 4 elementos. ¿Qué te permite eso? Que recursos humanos se dedique a gestionar capital humano y no dinero. Al final, la caja y el fondo son como microbancos. Gestionas ahorro, gestionas inversiones y gestionas créditos. Si todo eso te lo hace una plataforma que te permite ganar en transparencia y te descarga de carga administrativa, aunque recibas ahorita esa carga que antes no tenías asumida y que a lo mejor no tienes el expertise para hacerlo, te permite automatizar esos procesos. Igualmente, cuando tienes una plataforma que te permite gestionar los planes de pensiones, tener la información y poder hacer los cambios de una forma automática y que sean plataformas de autoservicio, que sea el empleado quien directamente lo va a hacer y no cargarle el trabajo a recursos humanos. Y siempre del lado de los proveedores, dar esa asesoría. Creo que otro punto importante es lo que decías, la capacitación financiera. No solamente hay que darles las herramientas, hay que decirles cómo funcionan, cuáles son los beneficios y cómo le pueden sacar el mayor beneficio a cada uno de ellos. ¿Cómo ves tú el tema tecnológico en la parte de los planes de pensiones? Mira, es bueno que lo tomas y es efectivamente, ¿no? Ahorita estamos viendo la pandemia o la cuarentena derivada de la pandemia nos ha permitido ver el boom de las insurtechs y de las fintechs. Ujú. No es que lo haya generado, ya venía con una tendencia muy fuerte toda esta innovación tecnológica para servicios financieros y servicios de aseguramiento. Eh, si me permites llamarlo así, las pensiones son un punto intermedio justo entre los seguros y las finanzas, porque Uh-huh. se financian para dar un beneficio al final como haría un seguro. Uh-huh. Entonces, estas plataformas sí permiten mucha automatización de procesos. Sin embargo, y esto es muy importante, ¿no? Porque aquí nos permite a nosotros, a Bufete Matemático Actuarial y a tu servidor, eh, brillar un poco por el tema que sigue subsistiendo en nuestro giro. El tema de las pensiones privadas, de los planes privados de pensiones y de la gestión de ahorro para el retiro bajo nuestra capacidad como expertos, como asesores en este tema, sigue siendo preferentemente y necesariamente, por al menos desde la parte normativa, algo que debe vincularse mucho con recursos humanos y con el área de finanzas, ya sea Contraloría, sea Tesorería, o sea la parte de contabilidad de una misma entidad. No quiere decir que, no, que todavía sea todo a papel y que todavía llevemos papiros, ni mucho menos. Simple y sencillamente que los procesos requieren mucho intercambio, no son tan automatizados como todo lo que bien comentas, porque al final de cuentas es un tema de alguna forma un poco más, pues hasta de seguridad para información del trabajador, ¿no? Para poder desarrollar un plan de pensiones, nosotros tenemos que trabajar con el insumo de información del personal y procesarla. Este intercambio, aunque la tecnología ya permite que sea absolutamente todo vía correo electrónico o vía intercambio en diferentes buzones o cajas de intercambio de información, como puede ser Google Box o Google Drive y todas estas, la cuestión sigue siendo que nosotros, al menos nosotros, y aquí sí es un comercialote y no me disculpo por ello, pero quiero hacer la aclaración. Algo que nos distingue un bufete matemático del resto de las consultorías de servicios actuariales para el tema de los planes de pensiones es nuestro servicio. Nosotros estamos interesados, sí, en hacer todo lo más automatizado posible, porque la tecnología así lo exige, los tiempos así lo exigen, pero nuestro servicio de cara al cliente
es siempre muy presencial. Buscamos siempre la manera de, si no estar en sus oficinas, y menos ahora con el tema de la pandemia y todos los cambios que van a haber, pero siempre tener la posibilidad de reunirnos sin ser invasivos. Es decir, tener reuniones muy efectivas en las que lleguemos a puntos de acuerdo, a instrucciones directas y a entrega de resultados, de forma que el servicio, todo lo que sea automático, nos lleve a que estas reuniones, estas presencias sean muy eficientes y podamos hacer la entrega de lo que requieren, cómo lo requieren, en apego a norma y de manera que les sirva. Exacto. Y creo que esa es una de las principales diferencias que radica entre el ahorro a largo plazo y el ahorro a corto y mediano plazo. En las cajas y fondos, la estructura de inversión se hace por el grupo de empresa. Entonces, tú lo defines con recursos humanos o con finanzas de la empresa, les das la asesoría a la empresa y a los colaboradores lo que les das es una asesoría de finanzas personales, pero no es una toma de decisiones de cómo lo voy a invertir o dónde lo voy a invertir. En planes de pensiones sí puedes llegar más a planes individuales aunque estés dentro de la empresa y tú puedes seleccionar diferentes ciclos y diferentes características. Y esa es la diferencia entre el largo y el corto. En el corto sí puedes tener una automatización prácticamente del 99% de las operaciones una vez ya tienes parametrizada la plataforma. Y esa es la ventaja de una plataforma como la de Akiva. Una vez tú ya la has parametrizado, tú ya defines cuáles son las características para ahorro, inversión, créditos, aprobación de créditos, y la plataforma lo hace todo de forma automática. ¿Qué te queda como el 1%? Si quieres hacer una aprobación cualitativa de créditos o reuniones periódicas, semestrales, anuales, sobre temas de inversiones. En planes de pensiones, depende de cómo lo tengan definido, a veces sí es el mismo paquete para todos, pero a veces te dejan personalizarlo. Esa personalización, si la puedes hacer a través de la plataforma, pero como dices, con una asesoría presencial, remota, pero al final es un contacto con alguien, eso te facilita la toma de decisiones. Es correcto. ¿Qué pros y contras ves en el equilibrio entre el ahorro a largo plazo y el ahorro a corto plazo? Mira, pros, la verdad es que todos. Contras, yo creo que lo que pudiera existir de contra, que te soy muy franco, yo nunca he visto un problema que haya un impedimento, alguna situación negativa entre que existe el ahorro a corto y el ahorro a largo plazo. Eh, yo todo lo veo como un proceso de ventanas que permiten dar un resultado al final. El ahorro a corto plazo, lamentablemente, parte de la desinformación, de la incultura financiera, es que lo usamos a muy corto plazo, ¿no? O sea, es lo tengo, lo uso. Vienen vacaciones, pues me voy al lugar más caro al que me pueda ir. Viene el fin de semana y me voy al bar más caro al que pueda pagar, ¿no? Al restaurante más caro que pueda pagar, ya vendrá la siguiente quincena. Y el tema en cuanto al ahorro, cuando sí se da, cuando efectivamente la gente comienza a ahorrar, es es un paso pequeño, solamente es un tema de conciencia, ya ahorré para un año, ya ahorré una parte para mi bicicleta nueva, ya compré una parte nueva para pagar mi Netflix por todo un año. Ese pequeño paso es, ahora voy a ahorrar para otro año más, ¿no? O para 2 años más. Y es un poco a poco, ¿no? Es justamente como mencionaba al principio y como tú también mencionabas, es un tema de abrir los ojos, de decir, mis necesidades no se limitan a lo que puedo proveerme ahorita, a lo que necesito o lo que creo que necesito ahorita. Nadie necesita un café de Starbucks, ¿no? Nadie, absolutamente nadie. Pero ese pequeño recurso, sumado con los otros pequeños recursos de fumarte un cigarro menos al día, de tomarte una Coca-Cola menos al día, todos esos pequeños montos, si se dirigen para el ahorro a largo plazo o para ahorro para el retiro, necesariamente van a mejorar la situación a la que llegarías si no hicieras absolutamente nada para ahorrar. Yo creo que independientemente del tema del outsourcing, que es ahorita lo que está muy en boga, el ahorro a corto plazo, cuando se da, efectivamente permite que el ahorro a largo plazo se dé y funcione.
Exacto. Tocaste dos puntos que creo que son importantes. El primero es, el ahorro consiste en crear un hábito. Cuando tú consigues crear el hábito, el ahorro ya es automático. El problema es crear el hábito, crear esa cultura donde te permitan ahorrar. Y es por eso que la mayoría de nos decían eso, quítamelo o me lo gasto, ayúdame a ahorrar. Yo no tengo capacidad para hacerlo, pero hazlo tú por mí. Y el otro era el tema de los gastos hormiga. Lo que decías, un cigarro, un Starbucks. Si nos miramos lo que cuesta una taza de café, pues son 5 pesos. Sí, así es. En un Starbucks, depende del tamaño del vaso, son de 50 a 100 pesos. Sí, es la apuesta de nombre más cara que existe. Pero como dices, no es el mejor café, pero como venden una experiencia y todo un englobe, nos satisface pagar ese dinero. Pero si nos ahorramos un café a la semana, son 50 pesos a la semana. Al cabo del año, los ahorros sí son significativos. Claro. Y eso en cursos de finanzas personales nosotros les mostramos de si te ahorras una coca 3 cocas a la semana, porque también para comer, cada día la coca de 600, 2 cafés, unas sabritas, un no sé qué, el ir a la tiendita cada día, te puedes estar ahorrando 10, 15, 20 mil pesos al año. Cuando la gente dice, es que yo no puedo ahorrar. Hay formas de ahorrar sin renunciar a tus deseos. A lo mejor no te compras uno de Starbucks y te lo haces tú, pero sigues tomando café. Entonces, encontrar esos equilibrios, también hay que ayudarlos con las herramientas. Y uno de los beneficios que hemos visto, por ejemplo, al ahorrar en la caja de ahorro con nosotros, clientes que llevan con nosotros 3 años o más, el 32% de esos empleados ha incrementado su ahorro y lo ha incrementado casi en 3 veces. Eso quiere decir que multiplican por 3 su ahorro. Eso es un beneficio muy bueno. ¿Y por qué? Por lo que decías. Al principio hago una meta de me compro mi bicicleta. Ya no quiero mi bicicleta, quiero mi motocicleta. Esa es más cara. Por lo tanto, tengo que ahorrar más. Pero le ayudo. Y también hay que tener en cuenta los beneficios fiscales. Cajas, fondos, planes de pensiones tienen los beneficios fiscales para desgravar al ISR. En el tema de planes de pensiones, ¿qué beneficios fiscales aporta al empleado y a la empresa? Mira, son muchísimos, ¿no? Nada más un breve paréntesis porque sí es muy relevante lo que comentas de que el ahorro se haga sin que se den cuenta los trabajadores. Más adelante, ojalá haya la oportunidad con los asistentes de ahondar en materia porque el tema, así como la caja de ahorro, el fondo de ahorro y el tema del ahorro y crédito es muy amplio, de igual manera lo es el tema de los planes de pensiones. Pero es anecdóticamente muy cierto lo que comentas. Tenemos empresas que tienen planes de los que se denominan de contribución definida, donde en cuanto entran, se les dice o no se les dice, tú vas a dejar de percibir en flujo tanto porque se va a ir a tu fondo de plan de pensiones y no chistan. O sea, el tema es que cuando llega el momento de la separación, ven los beneficios que tuvo esa, entre comillas, pérdida de su recurso mensual, que no fue una pérdida, fue justamente, fue una inversión, fue un ahorro, o fue un ahorro invertido, de hecho es el término correcto, es un ahorro invertido, y pues termina siendo muy valorada la prestación de plan de pensiones porque les permitió hacer un ahorro que no sintieron, que en realidad no les afectó en su nivel de vida porque siguieron proveyéndose de cosas, siguieron haciendo sus usos de recursos y al final tuvieron un monto, ¿no? Ahora, comentando el tema de los beneficios que tienen para los trabajadores, pues veámoslo así, cuando se desvincula un trabajador de una empresa, eh, si no tuvo una causa directamente el trabajador, simplemente fue vamos a mencionarlo como es, ¿no? Fue un despido injustificado, un despido sin relación para el trabajador, va a recibir un monto, independientemente de que entremos al detalle del monto. El beneficio de ese monto paga impuestos. Hasta una parte es exenta, una parte más grande no es exenta y paga impuestos. Entonces, el bruto, ya el neto de lo que va a percibir la persona,
pues termina siendo afectado porque ya no va a tener una relación laboral, número uno, y es muy importante para la óptica de lo que hacemos de los planes de pensiones. Y número dos, un gravamen, un impuesto muy importante por haber percibido ese dinero. ¿Qué es lo que pasa con un plan de pensiones? Lo que comentabas, justamente por ser un beneficio que se otorga a los trabajadores, la ley contempla también beneficios tanto para la entidad como para el participante que lo recibe. A manera de ejemplo, si una persona percibiera, no sé, bueno, números redondos, 3 millones, 2.900.000 pesos como consecuencia de un plan privado de pensiones, si lo recibiera en una sola exhibición, ese monto no integra para fines de salario, perdón, de impuestos. De otra manera, la cantidad pues, es realmente pequeña, ¿no? O sea, perdón, en este momento no tengo la cifra, pero la cantidad que se cobra, que se queda libre de impuestos en caso de una liquidación, es muy pequeña y se paga proporcionalmente mayor cantidad de impuestos por una indemnización recibida que por un ingreso por haber de retiro o por pensión establecido de la manera correcta, registrado, certificado por actuarios, validado por la Secretaría de Hacienda, como se tiene que hacer. Esto si hablamos de un solo monto. Si hablamos de montos mensualizados, estamos hablando de 15 salarios mínimos mensuales, los que son libres de impuestos, que son deducibles. Entonces, con esto quiero llegar al punto de que para el empleado tiene grandes ventajas recibir al momento de que se desvincula de una empresa, sobre todo cuando se desvincula por haber alcanzado una edad avanzada en la que va a ser complicadísimo que pueda colocarse nuevamente en el mercado laboral, percibir un ingreso vía un plan privado de pensiones. Y por otro lado, pues la entidad tiene también beneficios porque la constitución de los planes de pensiones antes era libre de impuestos al 100%, pero pasaron cosas que no vale la pena ahondar en el momento, simplemente se topó a 53%. Aquí la pregunta que prácticamente se responde sola es, ¿qué prefiere la empresa? Pagarle dinero al fisco neto, la cantidad que sea que se le paga al fisco, o ayudar a sus trabajadores que le permitieron a la entidad llegar hasta donde sea que esté la empresa con su esfuerzo, con su compromiso, simple y sencillamente, con una parte enorme de su vida. ¿Cuál es la elección que tiene que hacer la empresa? Mandar el pago al trabajador y que se hagan los pagos al impuesto y todo lo que se tenga que quedar, no el trabajador, sino el gobierno por estos pagos, o tener beneficios fiscales y que su trabajador tenga una remuneración que de otra manera no tendría, ¿no? Porque ahorita más adelante vamos a entrar a un tema que me permite ampliar un poco más los servicios que pretendemos ofrecer en Bufete y que está muy ligado al tema generacional. Estamos hablando ahorita de personas, en esta idea que les estoy compartiendo, de personas que van a tener de hecho un ingreso pensionario por parte de la Seguridad Social alto, un tema de donde la pensión todavía lo otorga el Seguro Social, pero las generaciones jóvenes ni por asomo van a tener un monto cercano a lo que justo el brinco de generación tendría. Entonces, pues sí, en cuanto a beneficios fiscales, no cabe la menor duda de que es un plan privado de pensiones combinado con las cajas de ahorro antes de separarse, los fondos de ahorro antes de separarse, el plan privado, hasta fiscalmente conviene considerarlos como herramientas para reconocer el esfuerzo de los trabajadores. Y además son formas de aumentar el salario sin integrar a salario. Así es. Por ejemplo, el fondo, ese sí es obligatorio cuando lo pones en la empresa para todos los colaboradores que están dentro de la misma razón social y son empleados de planta. Está topado al 13% del salario del empleado. Pero eso te permite poder hacer incrementos salariales porque la parte de aportación patronal no se integra a salario siempre que no supere ese 13%. Entonces, el fondo es como, digamos, la principal herramienta de retención de capital humano o de atracción, porque de entrada te dan el doble. ¿Qué es el fondo? En el fondo, lo que ahorra el empleado lo duplica la empresa. Por lo tanto, de entrada recibes el 100%. Así es. Eso a todos nos gusta.
y no hay ningún lugar donde el rendimiento sea del 100%. Y que además dicho rendimiento está exento de ISR. Por lo tanto, ahí tienes los dos beneficios. Para la empresa no integras a salario y para el empleado no paga impuestos sobre el rendimiento. La caja es el segundo. En la caja ya no aporta la empresa, por lo tanto no supone un gasto, pero también el rendimiento de la caja está exento de ISR. Los préstamos de la caja y de los fondos de ahorro están exentos de IVA. Por lo tanto, además, los préstamos, el interés es neto y ese interés es rendimiento para los empleados. Por lo tanto, creamos un círculo donde tienen costos más bajos y reciben mayores rendimientos. Tener esos beneficios con costo cero, porque al final el fondo, aunque aporte la empresa, como es una estrategia que pueden utilizar de forma fiscal, totalmente legal, sin ningún problema, y el gobierno sabe que existe y que se utiliza para eso. Claro. Lo que te permite es poder dar más a los empleados sin disparar tus costos. Esas son las grandes ventajas de estos ahorros. No sé Es si quieres correcto. añadir algún punto más antes Sí, de abrir a mira, preguntas. justamente con el tema del plan privado de pensiones, como te decía, hay una gran, si somos muy puristas, existen tres tipos de planes privados de pensiones. El de contribución definida, que básicamente se define cuánto se va a contribuir a un esquema de ahorro para que al separarse el trabajador tenga un monto. El de beneficio definido, donde lo que se define es cuánto va a recibir el participante. Y tienen dos niveles de responsabilidad, si me permites usar la palabra. El de beneficio definido, la responsabilidad es de la entidad, porque quién sabe cómo le va a hacer, pero tiene que llegar al beneficio definido, que se comprometió cuando se hizo la contratación y todo como lo marca el plan. El de contribución definida, la obligación está en aportar, se junte lo que se junte de los rendimientos que dé. Y hay un mundo intermedio que es los planes mixtos que combinan ambos beneficios. Por lo general, se habla de un beneficio mínimo, un plan de beneficio mínimo, en el que se dice, bueno, si lo que juntamos entre participante y entidad no llega a tanto, te doy ese tanto, no te preocupes. Si excede, te llevas ese monto, ¿no? Es justo el tema que comentabas, ¿no? El plan de pensiones también tiene esa posibilidad de ser un esquema donde la aportación del trabajador tenga de inmediato un rendimiento que puede ser hasta del 100%. Por cada punto porcentual del salario que aporte el trabajador, la empresa puede aportar el mismo punto porcentual hasta topes que marca la ley, de manera que, así como mencionaste, es la explicación perfecta. El rendimiento inmediato es el 100%, más lo que genere de rendimientos la inversión, ¿no? Y eso, pues bueno, no puedo imaginarme a nadie que no considere una inversión así buena. O sea, no importa dónde crean que pueden invertir, no importa si son propiedades, no importa si son, no sé, negocios propios, nada existe, salvo el narco, pero confiemos que nadie lo Nada esté legal. considerando. Exactamente, no existe nada legal que te permita, por cada peso que aportas, llegar a recibir el mismo peso, o sea, el 100% de lo que se está ahorrando en un esquema de inversión diseñado además para beneficiarte para cuando no tengas manera de proveerte el recurso. Exacto. Y eso es lo bonito de los ahorros. Son Correcto. ahorros que están regulados, por lo tanto, están cubiertos y están cuidados, te generan rendimientos muy superiores que cualquier intermediario financiero, casa de bolsa o cualquier inversión, como dices, legal que puedas realizar, y el riesgo es prácticamente cero. Entonces, no hay ningún lugar donde tú puedas encontrar grandes rendimientos con riesgo cero y regulados y vigilados. Y si además lo puedes ofrecer a tus colaboradores, a tus empleados, para que ellos puedan tener mejores beneficios, lo que vas a conseguir es reducir la rotación de personal o atraer el mejor capital humano. Cuando esto lo gestionaban los outsourcings, era como una pantalla negra. Tú lo ofrecías, pero no sabías bien qué ofrecías ni cómo lo ofrecías. Ahorita el control pasa a las empresas, con los empleados directos. A lo mejor no tienen el conocimiento,
pero para eso están los asesores, las empresas que nos dedicamos a esto, para que podamos apoyarles en todas las dudas que tengan y ofrecer un mejor servicio y obtener la rentabilidad, no solamente de dinero, sino de wellness, de bienestar financiero, de empleados contentos, que al final repercute también en la NOM 35, porque te ayuda a quitar riesgos psicosociales y todos los riesgos que quieras. Entonces, es un círculo que te ayuda para los dos conceptos. Si Es no quieres correcto. añadir nada más, yo abriría ahorita un espacio de preguntas y respuestas para la audiencia. Tienen tanto el apartado de preguntas y respuestas como el chat. Entonces, las preguntas que nos quieran hacer, por favor, adelante, escríbanlas y con gusto las vamos comentando. Si me permite rapidísimo en lo que nuestros Adelante. asistentes nos aportan sus preguntas para tener la oportunidad de contestarlas, quiero hacer un comentario que muchas entidades seguramente ya están viendo, pero que sabemos que muchas otras no. Justo el tema del outsourcing es muy relevante porque hoy justamente venció un plazo que tenían para dar cumplimiento a unos puntos. El siguiente plazo es el 31 de este mes, o sea, el 1 de agosto ya tienen que estar perfectamente bien estructuradas las empresas. Nos consta, porque lo hemos visto con muchos de nuestros clientes, que ahorita todas las empresas están con la vorágine de Infonavit, IMSS, dar de alta, actualizar mis sistemas, lo que platicábamos un poco al principio, ¿no? E incluso hasta modificaciones espaciales dentro de las instalaciones, porque ahora van a tener que tener el personal ahí, algún personal ahí. Y muchas de estas cuestiones, ¿no? Están asesorándose con abogados laboralistas, están asesorándose con auditores, pero están dejando fuera de la perspectiva, fuera de la muy importante perspectiva, que el principal impacto del tema del outsourcing es que hay personal que antes no tenía relación laboral con ellos y que a partir de este cambio ya lo va a tener. ¿Por qué es relevante? Porque si bien ahorita el tema es darlos de alta, que tengan todas las prestaciones, que la nómina se pague a tiempo, todo lo que están viendo, no se debe perder de vista que al momento de que se genera una relación laboral, se generan obligaciones entre patrón y trabajador de los pagos que correspondan por las posibles separaciones del personal. Entiéndase por esto la prima de antigüedad y las indemnizaciones legales, los 3+20, llámese una, y los 12 días topados, llámese la otra. Esto es muy importante porque es un costo que sí o sí, de ahorita la tendencia de la autoridad es que se revele todo lo relacionado, tanto fiscalmente como contablemente como laboralmente. Las empresas van a tener que emitir en estados financieros la revelación de este pasivo. Y un tema para apoyar en el esquema de que el pasivo no sea eso, no sea solo un pasivo, es platicando con las empresas en las que puedan resultar interesadas, hacerles ver que ese pasivo puede obtener los beneficios fiscales que comentábamos, transformando, entre comillas, transformando una de estas partes en un plan privado de pensiones. Y como lo dijiste, prácticamente con costo cero se puede diseñar de manera que tenga todos los beneficios, la menor cantidad de repercusiones impositivas, todo dentro del contexto legal y normativo vigente, y de esta manera también nosotros poder apoyarlos, como decías, como consultores y como asesores, en el beneficio que sí va a traer el tema de la subcontratación sin que solamente sean repercusiones negativas. Exacto. Y uno de los temas que creo que es como resumen de la plática es que realmente la ley del outsourcing no tiene afectaciones directas ni al ahorro a largo plazo ni a corto plazo. No tiene afectaciones directas al plan de pensiones, no tiene afectaciones directas a la caja de ahorro, no tiene afectaciones directas al fondo de ahorro, pero sí afectaciones operativas. Lo que antes hacía el outsourcing, ahorita lo tengo que hacer internamente. No siempre voy a tener el conocimiento o las herramientas para poderlo hacer. Ahí es donde o bien bufete matemático en temas de todo el tema de plan de pensiones, o Akiva para el tema de cajas y fondos. Y ya no solamente automatización, sino creación, toda la consultoría, porque a lo mejor antes no lo tenías y ahorita lo quieres ofrecer. Y eso también lo hemos visto en muchas empresas, que el outsourcing no lo ofrecía, pero como ahorita los empleados van a ser directamente de ellos, quieren ofrecer beneficios adicionales para que el empleado se quede con nosotros, para fidelizarlos.
Entonces, ese conocimiento que no siempre se va a tener internamente, apóyense con los expertos, apóyense con las plataformas que les puede ayudar a descargar carga administrativa y no lo quieran hacer todo internamente, porque eso sobre todo en el tema de las cajas de ahorro lo hemos visto. Las empresas que dejaron de darla es porque dicen la carga administrativa es demasiado pesada. Si tienes una plataforma, tienes unos consultores que te ayudan a constituirlo y a manejarla, tú ya no te preocupas de eso. Y eso es un beneficio muy considerado por todos los empleados. Sí, por supuesto, ¿no? Uno de los puntos que tienen en común las famosas 500 mejores empresas para trabajar, que cada año sale este ranking, es que más del 95% tienen evidentemente caja, fondo de ahorro y esquemas de préstamos sobre nómina. Y ese 95% suele tener también planes privados de pensiones, porque consiguen a través de, como resumen de la plática que bien decías, dar durante la relación laboral este conocimiento, este awareness del tema del ahorro y sus ventajas. La ventaja que va a tener ahorita el grupo de asistentes a este webinar y los que más adelante busquen los servicios de bufete o busquen los servicios de Akiva, es que vamos a poder dar esta amalgama de las dos partes, hablando de tiempo, de las dos partes temporales del ahorro. La parte que está dándose mientras estás activo a través de cajas fondos y la parte que puede constituir la empresa para los momentos justo cuando el participante ya no sea un participante, justo cuando sea un trabajador, pero se haya ganado, entre comillas, ese privilegio de tener acceso a un esquema de pensiones diseñado, provisto, administrado y financiado tal vez solo por la empresa o con la intención plena de que el participante aporte. Perfecto. Tenemos una pregunta de ¿cuál es el proceso para constituir la caja de ahorro en mi empresa y en cuánto tiempo quedaría implementado? La caja se implementa muy rápido. La gente piensa que para tener una caja de ahorro en la empresa tiene que constituir una AC o una SC. No es necesario. Existe jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia que dice que con un acuerdo entre las partes de los empleados, simplemente con que 3 colaboradores firmen un machote, entre ellos constituyen la caja. Esa caja se constituye como una empresa no registrada, por lo tanto la creación es automática, no implica costos notariales ni de registro. Por lo tanto, constituir una caja, nosotros asesoramos en toda la creación y parametrización, pero en una semana la puedes tener productiva, la puedes tener funcionando. Normalmente donde te tardas más es en abrir la cuenta bancaria, que los bancos te tardan 2 o 3 semanas. Pero una vez tienes la cuenta bancaria abierta, y esa es exclusivamente para el manejo de la caja, en ese momento puedes empezar a operar. Entonces, no le tengan miedo a la carga administrativa, a los costos de creación, a la carga administrativa de la Constitución, porque no es necesario. Simplemente con que los empleados firmen un machote que nosotros les podemos entregar, la caja queda totalmente constituida y con total validez legal. Entiendo que en el plan de pensiones, ahí sí es un proceso un poquito más largo, ¿no? Tiene que serlo, Javier, porque, número uno, como te decía, existen dos tipos fundamentales y una mezcla entre ellos. Y esta mezcla entre ellos requiere que nosotros les presentemos escenarios y sobre todo conocer qué es lo que está buscando la empresa, ¿no? Hay empresas que buscan un beneficio mínimo para darlo, pero con el beneficio mínimo, ¿no? Hay otras que buscan y que tienen la posibilidad de hacer un plan que sea muy, voy a usar una palabra que no me gusta, pero que es muy adecuada, muy bondadoso con los trabajadores. Son pocas las empresas que tienen esa capacidad financiera, pero existen. Entonces, nosotros nos gusta mucho en la parte inicial, cuando tenemos el contacto, estar muy presentes porque hay que sensibilizar mucho al área de recursos humanos y al área de nómina y a veces al área laboral legal de qué es lo que hacemos, qué es lo que se está buscando, porque pueden tener ideas generales de lo que es un plan privado de pensiones, como todo el mundo intuitivamente dice, ah, pues es un plan que no me está dando el IMSS, es un plan privado. Justamente, es correcto, pero los puntos finos, los bemoles del tema del plan, del diseño del plan, sí requieren una relación que puede tomarnos un tiempo, pues tal vez un tiempo máximo de 1 mes y medio, 2 meses, para tener ya un diseño de plan que permita a la empresa cubrir lo que estaba buscando y que sea un plan que cumpla con todo lo que tiene que cumplir.
Y es un tiempo máximo. Insisto, puede ser un proceso más acelerado. Tenemos empresas donde saben perfectamente lo que quieren y pues prácticamente llegamos nada más a decir, está perfecto, se diseña así, cuesta así, los procesos operativos que siguen son estos y para dar cumplimiento a las distintas normas hay que hacer esto y te apoyamos de esta manera. Perfecto. Hay un tema sobre el rendimiento, si se muestran en la plataforma. Es correcto. Y esa es una de las principales diferencias cuando tú gestionas una caja internamente o un fondo de ahorro o lo gestionas a través de una plataforma de autoservicio que te da todos los beneficios. Cuando tú lo gestionas internamente, para los empleados es una caja negra. No sé qué tengo, no sé cuánto hay de ahorro, no sé cuánto me da de rendimiento, hasta la fecha final que me dicen, te tocan 4.000 pesos. Esa es la información que tienes. Cuando tú tienes una plataforma en la cual tú la puedes llevar en tu teléfono a través de una aplicación o lo puedes ver en cualquier navegador de la computadora, tú siempre la información la tienes 24/7 y es totalmente transparente. ¿Eso qué te permite? Te permite que los colaboradores en todo momento sepan cuánto tienen y si han solicitado un préstamo, cuánto deben del préstamo, y tener esa transparencia y esa tranquilidad de los dos lados. Te sirve también como auditoría. El dinero está ahí, yo sé que está ahí, me han descontado 500 pesos, los veo depositados en mi caja. Eso da tranquilidad para los dos lados. Normalmente el rendimiento de la caja depende de dos conceptos. Uno es cuánto cobras del préstamo de la caja y el otro es la inversión en papel gubernamental. Como balanceas el uno y el otro, lo que te suele dar es que el rendimiento anual suele estar entre el 8 y el 18%. Siempre muy por arriba de CETES, pero depende de cuánto financiamiento se pida y a qué costo ustedes decidan que viene ese financiamiento. Hay una pregunta que dice, ¿cómo controlas el riesgo de constituir la caja de la forma que menciona? No tienes ningún riesgo. Tú tienes que tener tus controles en el tema de tesorería y la tesorería la tienes que gestionar con los controles de tesorería. Pero el tema de la constitución a través de un acuerdo entre las partes de los empleados no tienes ningún riesgo. De hecho, es un contrato que firman los empleados y tú en cualquier momento lo puedes exhibir. Como constituyes una empresa como no registrada, en ese momento las cuentas bancarias van a nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque en el momento de la constitución de la empresa, tal y como está en el machote que nosotros les proporcionamos, se estipula que la empresa es quien va a gestionar el dinero en nombre de la caja. Por eso se abre una cuenta bancaria exclusivamente para el manejo del dinero de la caja. Entonces, riesgo no tienes ninguno. El dinero lo puede controlar directamente la empresa a través de cuenta propia y se usa exclusivamente para el manejo de la caja. Cuando tú la abres en el banco, tú ya le notificas al banco. Esta cuenta es de la caja de mis empleados. Con eso el SAT ya sabe que tú no tienes un ingreso adicional o que no afecta a tu P&L, a tus gastos ni a tus ingresos y tampoco a tus DIOTs. Entonces, esa cuenta el SAT ya sabe de entrada que es del manejo de la caja. Solamente viene dinero, entrada de dinero de la nómina de la empresa y solamente hay salidas a cuentas de los empleados. Eso es lo único que tienes que tener en cuenta con esa cuenta bancaria. Entonces, riesgo ninguno si cumples bien las características. Y te apoyamos nosotros en saber cuáles son esas características. Entonces, ahí sí, no tengan ningún miedo. Hay una pregunta en el chat, Javi, preguntan ¿dónde pueden encontrar más información relacionada a la ley del outsourcing? Ahí, literalmente te diría, Google, te puedes encontrar diferentes resúmenes, porque depende en el área donde quieras tú estar. Puedes tener información desde el punto de vista de cómo integro los empleados a mi empresa, cómo tengo que constituir mi departamento de recursos humanos, puedo sustituir un outsourcing por una maquila de nóminas para que esa carga administrativa no la tenga que interiorizar, pero los empleados sí son míos. Entonces, depende de las opciones que estés buscando, sí te diría, pon el nombre más completo que puedas tener dentro de Google y te va a dar las respuestas a lo que tú necesitas. Porque vas a encontrar un mundo de información. Pero como es un mundo de información, hay mucha que no va a ser lo que tú estás buscando.
Entonces, especifica tu pregunta para que te llegue la respuesta y ahí sí también chequemos fuentes. Pues creo que ya no hay más Bueno, ahí siempre preguntas. está la recomendación evidente de... Ujú. Siempre está la recomendación evidente de que recurran a su área legal, ¿no? Para que puedan tener una solución, como dices, más a la medida. Como comentaba yo, al menos desde nuestra óptica, lo que sabemos es que las entidades, sea cual sea su posición, sea proveedor de outsourcing o sea empresa que usaba los servicios de outsourcing, están buscando apoyo en materia laboral, con los auditores, en materia fiscal, con distintos despachos, ¿no? Incluso hay despachos que se están generando ahorita para dar asesoría específica sobre este tema. Nosotros en Bufete Matemático, ahora vinculados con Akiva, tenemos una alianza también con un despacho que puede ayudarles en cualquiera de las posiciones en las que se encuentren para darles la asesoría que pudieran requerir. Exacto. Apóyense siempre con los profesionales. Internet tiene cosas muy buenas, pero también escribe gente que no sabe. Entonces, como dices, sí es muy bueno asesorarse con gente de confianza y buscar la mejor solución que nos afecte. Y como decimos, parece ser que falta solamente un mes, tenemos hasta el 31, entonces no nos queda tanto tiempo. Agradecerle su participación. Te pediría, Eduardo, que en el chat pongas tu contacto por si alguien quiere información sobre Bufete Matemático, cómo te pueden contactar, que lo compartas con panelistas y participantes para que les llegue a todos. Yo también puse la mía en la parte del chat, pero también les comparto aquí la pantalla con nuestro correo genérico de información y nuestra página web. Todo gusto, estoy poniéndolo justamente. Uh-huh. Quiero nada más hacer otro último y breve comercial. Bufete Adelante. somos un equipo de actuarios, tenemos 40 actuarios a su servicio. No es un requisito ni es indispensable que sea conmigo el contacto. Sin embargo, yo con todo el gusto voy a poder atenderlos y voy a poder vincularlos en cualquier momento con nuestro equipo de colaboradores. Tenemos las alianzas estratégicas y sobre todo, como les mencionaba, nuestra distinción como despacho de consultoría actuarial es que queremos hacerles sentir que tienen dentro de su empresa un área actuarial. Es lo que buscamos, ¿no? Conforme tengan la oportunidad de contactarnos y de buscarnos, nos va a dar muchísimo gusto poder platicarles nuestros antecedentes, los servicios que brindamos y ampliar cualquier duda que puedan tener al respecto de nuestros servicios. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por tu participación. También a todos los participantes. Esperamos que les haya resultado interesante. Cualquier duda que tengan, no duden en compartir sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes con nosotros. Ahí ya les hemos dejado nuestros contactos. Para cualquier cosa que necesiten, pues estamos para apoyarles. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Javier. Gracias a todos. Bonita tarde.